política. Incluso, no sé si nos dará tiempo, pero cabría la posibilidad de preguntarnos si el feminismo es una potente alternativa ético-política, como defiende Alicia Millares en su libro Democracia Feminista, ¿no?, ante el fracaso de la democracia liberal o la socialdemocracia para responder a las exigencias y las necesidades de las mujeres. Pues estas y otras cuestiones, y las que queráis vosotros y vosotras plantear, vamos a debatir con Arantxa. Presento a Arantxa. Arantxa Elizondo Lopetegui es referente en el feminismo institucional vasco y es una fuente experta y recurrente, la llaman mucho los medios de comunicación. Ella es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. Fue cofundadora y directora del Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco de 2000 a 2009. Y de 2009 a 2012 ocupó la Secretaría General del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde. Yo he rescatado, porque me parecía importante, Arantxa, decir que has participado en el grupo de personas expertas designados por los partidos políticos para preparar un borrador del nuevo Estatuto Vasco. De hecho, fue la única mujer en esa ponencia de autogobierno a propuesta de Elkarrekin Podemos para que introdujera la perspectiva feminista. Tiene numerosas publicaciones sobre el comportamiento político de las mujeres y los hombres y sobre políticas públicas de igualdad. Yo, entre otros, he rescatado dos títulos por si sugiere luego para el debate: Mujeres presentes, mujeres representantes, la paridad política como medio y fin, y la participación política de las mujeres en Euskadi, datos y reflexiones. Ha dirigido también multitud de proyectos de investigación financiados por diversas instituciones públicas y has hecho muchos diagnósticos de participación ciudadana en bastantes municipios, entre ellos Alsasua. No. ¿No? No. ¿En Alsasua no? No. Pues entonces tengo yo el dato equivocado. Pues nada, Alsasua no. Así que no, pues te invitarán a partir de ahora. Pues fíjate, yo te había contado que habías estado en Alsasua haciendo participación. Bueno, ¿qué le vamos a ver? Bueno, pues lo dicho, lo que os decía, gracias por estar aquí. Y bueno, pues la dinámica va a ser la de siempre. Arantxa pues va a estar comentando algunos de estos temas que hemos avanzado durante 3 cuartitos de hora. Y luego sí que dejaremos un espacio, porque lo que nos interesa, y sobre todo en este tema, es que haya mucho debate y además, como estamos pocas y pocos, uno solo. Muy bien, Gorka, ahí me gusta. Entonces, vamos a aprovechar precisamente para convertir esto en un debate rico, yo creo, ¿no?, y cercano. Adelante, Arantxa, y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Trini, muchas gracias al Foro Mirán por invitarme, a Pilar por irme a buscar, a Ana por contactar y bueno, pues yo estoy encantada de estar aquí y efectivamente la idea sería que a partir... ahora sí. Vale. Igual, había que apagar... Si no te lo cambio. No, ahora sí. A partir de algunos elementos que yo voy a subrayar, me gustaría que después pudierais pensar ejemplos que se puedan aplicar a la política navarra, entre otras cosas porque os aviso que no es un tema que yo conozca mucho, la política en Navarra, con lo cual hay muchos elementos, por supuesto, que se pueden interpretar en función de los contextos, así que os pido que vayáis pensando, seguro que se os ocurren ejemplos para que después podamos debatir. Vale, nos parecía que era un buen momento, como ha dicho Trini, a 5 semanas de las elecciones, en el caso de Navarra, para el Parlamento de Navarra y municipales también, y a concejos también. Parecía que era un buen momento para poder plantear una serie de cuestiones que yo creo que últimamente se plantean bastante, no como hace unos años, pero en los últimos tiempos yo creo que sí se habla de paridad. Fijaos, tenemos un anteproyecto de ley en marcha y otra serie de cuestiones que seguramente si hubiera venido aquí hace 10 años, incluso menos, serían temas que no estaban en absoluto en boga, ni se hablaba de ellos, ni eran importantes más que para un segmento muy concreto, Sin embargo, hoy en día yo creo que hay muchísimas cosas que se asumen con
con una relevancia, no sé si prioridad, pero que no existía hace relativamente poco tiempo. Así que nos vamos a plantear esa relación entre la agenda feminista, que era la cuestión que me planteaba Ana en su primer mensaje, y la relación que esto tiene también con la presencia de las mujeres en política, que son dos cosas que no tienen por qué ir unidas, tal vez sí, tal vez no, y que en los estudios de género y feministas en ciencia política ha sido una constante búsqueda de ver en qué contextos es así o no lo es, si tiene que haber más mujeres, si eso es positivo para el feminismo o no lo es. En fin, todas estas cuestiones que yo os iré desgranando un poco. He preparado una serie de conceptos para que podamos acercarnos desde un punto de vista de la ciencia política, que es donde yo me ubico, pero que podemos darle una interpretación, desde luego, sociológica o lo que consideréis después en el debate. Vamos a empezar con unos datos que imagino que vosotras interesadas, como estáis en política, tendréis un panorama de las cosas seguramente en Navarra, pero a mí me interesa preguntaros a nivel mundial. Si yo os pregunto, teniendo en cuenta todos los parlamentos que existen en el mundo, o si me voy lejos, ¿qué porcentaje creéis de esos escaños que están ocupados por mujeres a nivel global? Y el 10%. Vale, un 26%. Sí, pero es una cuestión que en los últimos, pongamos, mira, tenía que haber mirado hace 10 años cómo está, pero ha cambiado muchísimo en los últimos 10-15 años, desde luego a consecuencia normalmente de la cuota. Es decir, de una ley, de la forma que sea, que en diferentes países ha ido obligando a que las candidaturas electorales presenten un número determinado de mujeres que varía en función de cómo se legisle, pero un 26%. Si miramos a los órganos más ejecutivos, en las jefaturas de Estado, jefas y jefes de Estado, esas son unas un poco menos, son, ¿cuánto diríais que son a nivel mundial? Un 11%. Ha subido también bastante en los últimos años. Y si nos fijamos en las jefaturas de gobierno, las primeras ministras, siempre es confuso porque ahí en España se le llama presidente cuando en realidad es un primer ministro, pero ahí incluso el porcentaje es menor, un 9,2%. Con lo cual, si aquí mirásemos el porcentaje de mujeres que ocupan carteras, que son ministras, ahí el porcentaje aumentaría muchísimo, porque la presencia de las mujeres en los gobiernos ha aumentado mucho también en los últimos tiempos. Sin embargo, en los niveles más altos aún cuesta. Ese es el motivo por el que todas estas fotografías que solemos ver de las grandes cumbres internacionales siguen siendo muy similares a las que existían hace 30 o 40 años. Es decir, todo corbatas y una nota de color, una mujer, 2, 3, pero eso no ha cambiado demasiado. Probablemente es el nivel que menos ha cambiado, es el máximo de representación. En el caso de España, si nos atenemos a los datos de Navarra, lo comentaremos después, aunque estoy segura que ya tenéis los datos. En el caso de España existe la paridad tanto en el Congreso como en el Senado, como en la composición del gobierno. Eso quiere decir que ahora mismo en el Congreso hay un 47,4% de mujeres, en el Senado están ahí en el 40%, es decir, definición como paridad, y en el gobierno son más de la mitad, un 52%. Así que es verdad que las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos. Yo creo que aquí la mayoría de las que estamos recordamos cuando esa presencia era prácticamente nimia, y todo lo que costó, y que efectivamente como consecuencia de las leyes de cuota en diferentes instancias esto fue cambiando, pero costó, la verdad es que costó. Vale. Todo esto os digo porque si vamos a hablar de agenda feminista, y el feminismo es un movimiento, yo diría, de naturaleza eminentemente política. Es decir, el feminismo siempre ha estado mirando a las instituciones políticas, de diferentes perspectivas y seguramente con diferentes objetivos, pero siempre ha estado mirando a la política, sabiendo que era un movimiento de transformación social. Obviamente la política tenía que ser la herramienta, no se puede hacer otra sociedad si no se incide en la política. Así que el feminismo siempre ha sido un movimiento político, ya desde su origen. Y si nos fijamos que el origen del feminismo fue el sufragismo, me refiero a movimiento organizado, fijaos, sí, al final el eje era la petición del derecho de voto de las mujeres. Así que desde su nacimiento mismamente el feminismo está vinculado directamente a la política institucional.
por mucho tenga una visión crítica o lo que queramos, pero siempre ha estado vinculado como objetivo a la política institucional. Incluso antes, antes de ser un movimiento organizado, pues también hay voces aisladas. Siempre se menciona el caso de Olympe de Gouges, que ya en la Revolución Francesa ella escribió el texto, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, fijaos, para, digamos, hacer esa adaptación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde estaba completamente olvidada la presencia de las mujeres, y en ese texto ya se hablaba del derecho de las mujeres a subir a la tribuna para expresar sus ideas y sus opiniones políticas. Sí, está ahí. Así que ya incluso antes de la organización como tal, se pedía y tenía presencia, digamos, ese derecho a la política. El sufragismo, bueno, supongo que todas conoceréis multitud de historias relacionadas con el sufragismo. Muy brevemente vamos a hacer un pequeño repaso por los dos casos, digamos, además paradigmáticos del Estado liberal de representación, la democracia de representación, como son los casos de Estados Unidos y del Reino Unido, de Inglaterra, en donde el sufragismo tuvo una fuerza enorme en ambos casos y que al final estuvo, digamos, completamente vinculado a la obtención del derecho de voto. Tanto es así que una vez que se consiguió, desapareció. Bueno, la Primera Guerra Mundial también tuvo algo que ver. Vamos a hacer un pequeño repaso, si os parece, y tengo debilidad por el sufragismo, así que vamos a hacer un pequeñito repaso a lo que supuso, y sobre todo me interesa en este momento, yo creo que en esta época, dentro del feminismo hay una sensación de desmoralización, cuando vemos la cantidad de debates encarnizados y división tremenda que hay. A mí me gusta también echar la vista atrás y ver cómo desde siempre ha habido divisiones en el feminismo. Siempre ha habido debates, y a veces con muchísima dureza, sobre distintos asuntos, desencuentros dentro del propio movimiento. La diferencia es, yo creo, que actualmente existen las redes sociales, y que eso hace que sobre todo se esté subrayando continuamente toda la división que existe, en vez de subrayar todas las partes que siguen siendo comunes y de consenso. Por eso me gusta echar la vista atrás y ver qué tipo de debates se planteaban también entre las sufragistas en los diferentes contextos sociopolíticos. En Estados Unidos, el primer hito del movimiento sufragista fue la Convención de Seneca Falls, seguro que habéis oído hablar de ello, y la Declaración de Seneca Falls, que se aprobó en esta convención de 1848, donde se utilizaba, sabéis, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y sobre ella se hacía, digamos, una adaptación, una analogía. Lo que en la Declaración de Independencia, el texto básico de 1776, donde se hablaba de soberano opresor, que era el rey británico, en la Declaración de Seneca Falls se hablaba de los hombres como opresores. Y las colonias de la independencia, aquellas entidades que tenían derecho a ejercer su vida y su autonomía en total libertad, eran las mujeres que se planteaban en ese texto. Así que aquí hay yo creo que una utilización muy inteligente, exactamente igual que hizo Olympe de Gouges, tomar un texto básico fundamental ya en aquella época. Fijaos, ahora nos parecen los dos textos que son absolutamente referenciales en la historia de la democracia, tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, y en ambos casos lo que hicieron fue adaptar, porque lo que estaban mostrando era que no era un olvido, era simplemente una exclusión deliberada que se había hecho de las mujeres. Y digo esto porque hay mucha gente que suele decir aquello de, claro, es que en aquella época no se pensaba de esta manera, es que en aquella época el pensamiento no es cierto. En aquella época también se pensaba, también se veía y se identificaba que había multitud de personas que estaban siendo excluidas de la definición, por ejemplo, de ciudadano, o de la definición de quiénes iban a tener los derechos en el nuevo sistema político creado en los Estados Unidos. Se sabía, no eran tontos, obviamente, pero sin embargo se percibió que era mejor hacerlo así porque las clases que en ese momento detentaban el poder querían seguir controlándolo. Y es por esto que no es una cuestión de olvidos ni de que en esa época no se pensara de esa determinada manera, sino que fueron decisiones deliberadas, basadas en la exclusión. Así que
El sufragismo desde ese momento, ya sabéis, en los Estados Unidos tuvo también un dilema, si ir a la vez que el movimiento por la abolición de la esclavitud, que en ese momento fueron unidas, porque al final era la raíz ilustrada de la igualdad de los seres humanos que unía ambas peticiones, pero una vez que la esclavitud fue abolida, por lo menos en la Constitución, ¿no? Otra cosa es a nivel real cuánto tardaría en llegar a esa verdadera igualdad. Una vez que los hombres negros consiguieron el derecho de voto, entonces se separaron los caminos y ya se convirtió en otra cosa. Ahí había dos facciones del movimiento sufragista en los Estados Unidos. Quienes habían estado más vinculadas al movimiento por el derecho de voto de las personas negras eran quienes defendían, era la Asociación Nacional, quienes defendían que la Constitución tenía que modificarse. Tenía que ser al más alto nivel, digamos al nivel federal, tenía que haber una reforma y con esto lo que estaban haciendo era dar como una relevancia fundamental al derecho de voto. Tenía que ser a ese nivel y posteriormente los estados tendrían que llevar adelante sus propias reglamentaciones para que ese derecho se fuera materializando, ¿no? Mientras que había otra facción del sufragismo que consideraba que era más práctico ir estado a estado y empezar en cada uno de los estados, puesto que ya sabéis que resultó más sencillo en algunos casos que el derecho de voto se reconociera en algunos estados, curiosamente los del oeste americano, y no en la costa este, como mucho más culta y demás, sino en el oeste se consiguió mucho antes, por eso de intentar atraer mujeres al oeste y demás, una desproporción demográfica enorme en todo el proceso de colonización del oeste americano. Y lo que intentaban era ir poco a poco, que en cada uno de los estados se consiguiera el derecho de voto. Bien, ahí hubo un desacuerdo, no tanto de objetivos, pero sí de estrategias y sobre todo de dar relevancia al voto como una cuestión esencialmente federal, eso significaría de todo el sistema americano, o una cuestión más vinculada a los estados. Así que hubo una división importante. También hubo otra división y es en algunos de los vínculos que tenían grupos sufragistas con el movimiento por la templanza. El movimiento por la templanza era aquel que pedía primero moderación y después ausencia de consumo de alcohol. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con el sufragismo? Pues bueno, tiene mucho que ver porque muchas de ellas encontraban que el alcohol era un factor importante en la violencia contra las mujeres. En la violencia contra las mujeres, de los esposos a las esposas cuando estaban borrachos y también en el ejercicio de la prostitución, de la violencia que sufrían las mujeres que estaban en prostitución. Así que esa petición, digamos, por la templanza, ese movimiento que finalmente, como sabéis, derivó en la ley seca, tampoco tuvo mucho éxito, pero al final estaba basado, no solo también en la regeneración moral, en el vicio y demás, estaba basado en parte en la violencia contra las mujeres. Así que fijaos qué elementos tan contemporáneos existían ya en ese momento en el sufragismo. Una vez que se consiguió el derecho de voto de las mujeres en 1919, a través de la enmienda número 19, pues ya el sufragismo desapareció como tal. Para entonces había ya muchos estados que lo habían reconocido a nivel estatal, pero en ese momento se puso en marcha a nivel federal. Yo creo que se aprobó en ese momento, costó más que se pusiera en marcha porque había que hacer un proceso de ratificación y demás. De hecho, yo creo que la primera vez que para una elección presidencial se puso en marcha, yo creo que fue a finales de los años 20, o sea que tardó más de 10 años en llevarse a la práctica, en materializarse el derecho. En el Reino Unido también había división, supongo que también aquí tenéis las referencias de las diferentes facciones sufragistas que había, pero antes de que existieran estos grupos, yo creo que es de justicia hablar de la primera vez que se presentó la solicitud del derecho de voto en el Parlamento, que lo hizo precisamente un hombre, un parlamentario liberal, John Stuart Mill, cuya esposa era Harriet Taylor, una escritora, filósofa importantísima, pero que fue él el encargado de reunir una serie de firmas y de presentarlo en el Parlamento. Y digo porque John Stuart Mill, no sé si aquí hay gente que haya estudiado económicas, es un referente en la economía liberal y se nos ha hablado muchísimas veces, tanto en sociología como en ciencia política, pero sin embargo tuvimos que esperar a terminar la carrera para enterarnos de que además de todos esos planteamientos de economía liberal que había hecho, fue el primero
que presentó esta solicitud en el Parlamento en 1866. Fue rechazada, desde luego, pero es un hito importante. Hay una líder sufragista importante, Millicent Garrett Fawcett, en el Reino Unido, que llevó adelante una tarea enorme de creación de diferentes sociedades por el sufragio a lo largo y ancho de toda la geografía de Gran Bretaña, de Inglaterra, y que ella entró en contacto en política directamente en el Parlamento porque su esposo era parlamentario y era ciego. Y lo que hacía era acompañarle a su marido en todas las reuniones. Yo creo que probablemente fue una de las primeras mujeres que tuvo acceso al Parlamento, casi como en calidad de asistente de su marido. Pero esto le sirvió a ella no solo para conocer de primera mano el funcionamiento, sino para hacer muchos contactos que después utilizó en esa labor de presión y demás que hizo, ¿no? Os puedo dar constancia del enorme trabajo, puesto que su legado epistolar, todas sus cartas, se guardan hoy en día en Londres, en la London School of Economics, y no sabría deciros el número, pero probablemente se pueden contar por miles las cartas que escribió, que era la manera que tenían en ese momento, a finales del 19, de llegar, presionar, explicar a todo tipo de personalidades del mundo social, político y económico de Inglaterra y del extranjero para que apoyasen la causa sufragista. Esta fue la tarea en la que estuve envuelta durante décadas. ¿Qué ocurrió? Pues que había una serie de mujeres, también sufragistas, que se hartaron de ver que no conseguían ningún tipo de efecto. Y esto era así porque en ese momento en el Reino Unido no todos los hombres podían votar, se daba un sufragio censitario, como sabéis, solamente a partir de determinados niveles de renta o de propiedad podían votar. Cada vez que en un proceso de democratización muy largo y muy lento, cada vez que se planteaba la opción de bajar el nivel de propiedad para que más hombres pudieran votar, cada vez que se hacía ese planteamiento, las sufragistas decían que era el momento también para que las mujeres pudieran votar y nunca lo consiguieron. Así que hubo una facción sufragista que decidió que ya era suficiente y, lideradas por Emmeline Pankhurst, lo que hizo fue utilizar otro tipo de tácticas para tener una visibilidad mediática mayor, como fue boicotear actos, romper escaparates, poner bombas, es decir, tácticas violentas contra bienes, nunca contra personas, y que fueron, digamos, lo que les dio muchísima fama, hizo que las detuvieran y demás. Esto fue, digamos, un desencuentro total y absoluto entre las dos facciones, a pesar de que en esencia estaban pidiendo lo mismo, el derecho de voto. Cuando consiguieron el derecho de voto en 1918, justo después de la Primera Guerra Mundial, ya desapareció también el movimiento sufragista. Ese momento estaba todo tan vinculado a una reivindicación en lo positivo y en lo negativo, que aglutinaba muchísimas personas y, sin embargo, cuando eso se consigue, desaparece por completo el movimiento. Lo curioso de todo esto, por lo menos lo que a mí me gustaría subrayar, es que desde ese momento las sufragistas hablaban del derecho de voto no solo como un elemento de justicia, es decir, de igualar los derechos políticos de mujeres y hombres, sino además como, digamos, un elemento con potencial de transformación. Ellas pensaban que el hecho de que las mujeres votasen iba a traer cambios sociales. ¿Por qué? Porque iban a preferir candidatos o líderes políticos más vinculados, y así lo decían, con una regeneración moral de la sociedad, con menos vicios. Es decir, nos puede parecer ahora un lenguaje muy antiguo, pero es así como ellas percibían que podía ser el cambio de las mujeres, que iba a ser positivo. Y de hecho los hombres que las apoyaban, que había muchos también, subrayaban también esa parte, esa superioridad moral de las mujeres, y que con eso iban a contribuir a una mejora de la sociedad. Así que siempre se ha subrayado, digamos, esta parte es de derecho, pero además va a ser mejor. Y yo creo que esto también hoy en día lo podemos trasladar al hecho de decir que haya más mujeres en política porque tienen derecho a estar, pero además porque van a traer una serie de cambios. Eso lo podemos ver después. Vale. El siguiente hito político, ya nos saltaríamos a la paridad, a las leyes de paridad, a las cuotas electorales que aparecen ya en los años 80 del siglo XX. Por tanto, primero el silencio hasta la explosión del movimiento de liberación de las mujeres de los 60-70 tiene menos vinculación directa con las instituciones, puesto lo que hace, sobre todo en los años 70, el movimiento feminista
en Estados Unidos básicamente es subrayar todo lo que tiene que ver con la vida de familia como opresión, con la vida de pareja como opresión. No es que se olvide de la política, pero sí que le da, digamos, esa dimensión de que esto también es política, lo personal es político y es ahí donde se centran. Así que será otra vez en los años 80 cuando se subraya esa necesidad de que haya mujeres también en las instituciones políticas. Con todo el debate que también se planteó, y en nuestro contexto más cercano el debate era si era adecuado integrarse en los partidos políticos o permanecer como movimiento autónomo fuera de los partidos, o si había que hacer ambas cosas, esa estrategia dual, en fin, todo ese debate en los diferentes contextos ha tenido apariciones diversas, pero en principio el consenso era que era necesario llevar adelante medidas legislativas, medidas legales para que hubiera más mujeres en política, porque parecía que de forma natural, desde luego, los partidos políticos son los máximos responsables, digamos, de reclutar a las personas que van a estar en las instituciones, no estaban por la labor, por lo menos no de forma general. Así que se pusieron cuotas. Es cierto que primero empezaron algunos partidos políticos de izquierda a utilizar las cuotas de manera voluntaria en sus propias candidaturas, pero a lo largo de los años 80 y 90 las leyes de cuotas se fueron extendiendo a lo largo y ancho del mundo, en América Latina, aunque aquí hasta 2007 no se aprobaría, pero se fue extendiendo la idea de que tenía que hacerse algo para que hubiera más mujeres, por lo menos en las candidaturas. Los sistemas son diferentes, puede ser cremallera, puede ser por tramos, puede ser una definición de 50-50, 40-60, en fin, las fórmulas pueden ser diversas, pero la idea es que haya más mujeres en política, y la prueba es que cada vez que se instaura un sistema de cuota en un sistema político, automáticamente el número de mujeres sube de una manera significativa. Así que esa ha sido hoy por hoy la cuota, la medida que más ha incidido en que haya más mujeres en política. Es así de claro. Otra cosa es, y yo creo que esas son las preguntas interesantes que se plantea hoy en día, ¿es eso lo que realmente nos interesaba? ¿Que hubiera un 40%, un 45% de mujeres en los parlamentos? ¿Realmente buscábamos eso? De nuevo volveríamos casi como a aquellas antiguas sufragistas, ¿lo queríamos para otra cosa? Y si es así, ¿para qué lo queríamos? Y no solo eso, sino que también nos podemos plantear si es eso suficiente para conseguir una sociedad igualitaria, diversa e inclusiva. ¿Solo nos tenemos que fijar en que haya hombres y mujeres en una composición equilibrada? Tendríamos que tener en cuenta también otra serie de variables. Digamos, es difícil poner el límite de cuáles son las variables que deberíamos tener en cuenta, pero hoy en día se está planteando también eso. Si estamos hablando de que es evidente que tiene que haber una proporción equilibrada de hombres y mujeres, ¿es el sexo el principal eje de opresión? ¿O hay también otros ejes que merecerían ser representados? Esta es una pregunta. Bueno, todo esto se plantea también en los estudios de ciencia política que tienen que ver con todo esto. Es decir, no es solamente contar cuántas mujeres hay, sino también hacer una revisión crítica del pensamiento político. Es decir, cómo se han explicado las cosas, cómo se han hecho estos olvidos deliberados. Os decía, cómo se ha construido una democracia de representación sobre la exclusión de una manera clara, y cómo desde el feminismo y los estudios feministas se ha intentado poner luz sobre esa exclusión, para intentar que no se diera más, ¿no? Así que uno de los conceptos fundamentales es, por supuesto, el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía es al final el que reúne todos los derechos que tenemos por el hecho de ser ciudadanas de un determinado país, ciudad, municipio, en fin, lo que fuera, es lo que nos va a dar una serie de derechos. Ha sido construido, desde luego, sobre exclusiones una tras otra, y podemos decir, ya desde la antigua Grecia, la antigua Roma, quiénes eran los ciudadanos, aunque siempre se pone como paradigma la antigua Grecia, la Grecia clásica, el paradigma de la democracia, es una democracia absolutamente excluyente, desde luego. Pero después, en ese sentido contemporáneo, ya el concepto de citoyen de la Revolución Francesa, que ya vincula, digamos, una serie de derechos inalienables, y no solo el hecho de, como yo vivo aquí, tengo una serie de derechos aquí, sino como soy una persona que vive aquí, tengo una serie de derechos inalienables. Ese sería el concepto contemporáneo, y eso es algo que se construyó dejando a las mujeres fuera durante muchísimo tiempo, dejando a las mujeres fuera. Así que hay una politóloga, Carol Bateman,
que escribió en 1988 una obra que se titula El contrato sexual, que es fundamental en ciencia política, y que ella habla de cómo en las democracias de representación siempre hablamos del contrato social como la base sobre la cual hemos construido nuestro sistema político. Un contrato social que no es que haya existido en un momento dado, pero que asumimos que de alguna manera todos en un momento hemos firmado un acuerdo según el cual tenemos un parlamento, un gobierno, unas leyes, esos representantes después van a llevar adelante una serie de decisiones, asumimos que lo hacen con nuestro consentimiento. Lo digo, es un concepto, ya sé que ahora se está utilizando, claro, para otras cuestiones, pero el consentimiento es un elemento básico en política, es decir, es un contrato social que nos sujeta a todos y a todas, consentimos en esa sujeción para tener una convivencia, que sea la que fuera. Las mujeres estuvieron fuera de ese contrato sexual, de ese contrato social, nos dice Carol Bateman, porque antes de eso había un contrato previo del cual no se hablaba, que era el contrato sexual. El contrato sexual era uno mediante el cual los hombres se hacían dueños de las mujeres, normalmente adquiría la forma, ya dirá, de familia, de patriarcado en el sentido de padre o en el sentido de matrimonio, y con ese contrato sexual, digamos, las mujeres se convierten en un objeto y el hombre va a ser el que va a salir a firmar el contrato social, es el ciudadano, con lo cual es la manera de explicar, digamos, esa exclusión de las mujeres, puesto que estaban ahí, pero siempre en una categoría inferior, secundaria, casi como de minoría de edad, sujetas a los hombres. Así que, si todo lo que se ha basado en el contrato social, toda la construcción de nuestras sociedades, de democracias de representación, se ha hecho al margen de las mujeres, era obvio que esa integración de las mujeres necesitaba de muchísimos pasos, y no solamente de que hubiera más mujeres en las instituciones. Siempre necesitaba una reconceptualización de todo el contrato social también, y de todo lo que significa la exclusión y demás. Bueno, con todas estas líneas, digamos, críticas del pensamiento político, en ciencia política hay un campo enorme de estudios feministas y de género, pero enorme, hay muchísima gente trabajando sobre ello y ha sido cuestión prácticamente en los últimos 10-15 años que ha habido una especie de explosión al respecto. Se están haciendo análisis porque, bueno, se vio que al principio se hacían unas consideraciones de tipo demasiado general, es decir, las mujeres en política se ocupan de las carteras sociales. Bueno, pues resultaba que los primeros estudios que se hacían normalmente eran en Estados Unidos y se veía que eso era así, pero conforme todo se ha ido complejizando, pues se necesitan explicaciones mucho más ad hoc. Ahí se están haciendo estudios mucho más concretos, de casuísticas y de ver hasta qué punto eso sigue siendo así o no lo es, ¿no? Así que se hacen estudios sobre cómo cambian las mujeres la política. Una vez que llegan, si eso tiene algún tipo de efecto. Y ese tipo de efecto se mide de formas diferentes. Puede ser porque ellas hacen cosas de manera específicamente diferentes cuando llegan a las instituciones. Puede ser porque ellas representan cosas diferentes para la ciudadanía. O puede ser porque ellas llevan adelante un estilo político, un estilo de liderazgo diferente. Le digo diferente, no quiero decir todas las mujeres se comportan de un modo diferente, sino que por lo menos algunas mujeres traen elementos diferenciadores que no estaban antes que ellas estuvieran. Así que todo esto es lo que se está analizando. Siempre, yo creo que hay que subrayarlo, pero imagino que lo entenderéis, eliminando cualquier referencia esencialista. Es decir, no es que las mujeres sean de una manera o de otra, sino que el contexto social, la socialización, la manera en que se han integrado en política, yo que sé, su propio proyecto vital hace que sean probablemente más conscientes de determinados elementos y eso contribuye o incide en que su comportamiento sea de esa manera, entendido de esa manera. Pero para esto puede ser muy interesante, y así se habla mucho, de qué tipo de representación estamos hablando. Cuando hablamos de la representación política, es decir, ahí hay alguien, un grupo de personas que van a tomar decisiones en nuestro nombre, una vez que hayan sido elegidos o elegidas. El tipo de representación que están llevando a cabo puede ser distinto. Hay
una autora, Pitkin, Hannah Pitkin, que en 1967 subrayó ya las diferentes maneras de entender la representación y hablaba de la representación descriptiva para hablar de esas personas que son elegidas, qué tipo de características tienen respecto al electorado que les ha elegido. ¿Se le parecen? ¿No se le parecen? ¿Comparten características? La representación simbólica tiene más que ver con todo lo que tiene de identificación emocional. Es decir, aunque no tenga mis características, aunque no sea de mi clase social, ni sea de mi sexo, ni de mi barrio, yo qué sé, me identifico con ese líder político por diferentes razones. Y también puede ser la cuestión de la representación sustantiva. Es decir, más que identificarme o de ver qué características tiene, me voy a fijar en qué hace. Y si responde a mis intereses, si está tomando adelante medidas que favorecen mi vida o que, yo qué sé, llevan adelante una sociedad más igualitaria, que es lo que a mí me interesa, pues entonces me va a interesar esa representación. Así que hay diferentes maneras de entenderlo y los estudios feministas y de género han subrayado mucho el posible vínculo, encuentran que hay entre la representación descriptiva, sobre todo, y la sustantiva. Es decir, quiénes son y qué hacen. En términos de los hombres y las mujeres hacen cosas iguales, vamos a ver en la práctica qué es lo que están haciendo los hombres y las mujeres en política. Esa es la gran pregunta. Hay otra politóloga, Ann Phillips, que tomó esta idea y en 1995 escribió un libro que es referencial en ciencia política, que es La política de la presencia. Y es aquí donde ella dice que para hacer política es necesario estar presente y que por eso todos los argumentos en favor de las cuotas y demás tienen todo el sentido, porque hay que estar presente. Es una falacia, dice ella, que pensemos en que la política solamente es política de las ideas. Es decir, que hay una serie de representantes neutrales que tienen una serie de ideologías y en sus programas electorales dicen qué tipo de medidas van a llevar adelante y que eso no tiene nada que ver con quiénes son. Y dirá, eso es falso, y es así como se demuestra en multitud de lugares en donde la clase política, por ejemplo, pertenece a una élite económica tremenda, como puede ser el caso del Reino Unido de una manera mucho más clara que aquí, y eso hace que esas personas seguramente no es que no tengan capacidad de entender, pero no van a tener la tendencia a llevar adelante una serie de iniciativas que sí tendrían si quienes están ahí son provenientes de la clase obrera, por ejemplo. Así que habla de esa necesidad de combinar la política de la presencia con la política de las ideas. Y decir que la política de las ideas sobre el papel podría ser interesante, podríamos pensar, un señor millonario de 60 años puede defender perfectamente los intereses de una chica joven que está en una situación precaria de 22 años. Sí, sobre el papel es posible que defienda sus intereses. La práctica nos dice que es difícil, y sin ver caso a caso, pero la práctica nos dice que sería mucho más fácil si hubiera personas, en este caso, por ejemplo, mujeres jóvenes que estuvieran ahí, seguramente tendrían mucha mayor capacidad de ver la relevancia de la precariedad del empleo juvenil y pudieran plantear, a ver, aquí tenemos un problema social grave y demás. Así que las políticas de la presencia, que es de lo que habla Ann Phillips, tienen esa incidencia directa en las políticas de las ideas también. Pero Ann Phillips nos plantea algo que a mí me parece muy, muy sugerente, y es ¿dónde ponemos el límite? ¿Solamente en el hecho de que haya hombres y mujeres? ¿O habrá que tener en cuenta también otra serie de variables? Esa definición, claro, no puede ser, digamos, general e indiscutible. No podemos decir en todos los contextos la variable que más incide es esta y estas tienen que tener una representación institucional. Hay algunas variables que probablemente tenemos clarísimo que no tienen ninguna incidencia. Si yo os digo, ¿creéis que debería haber una representación proporcional, una presencia institucional de las personas pelirrojas en el Parlamento? Pues me diríais, pues no. ¿De las personas celíacas? ¿De personas con enfermedades crónicas? Claro, ahí empezamos ahí, ¿no? Empezamos ya ahí como, pues sí, pues esa puede ser una manera de que estén sus intereses representados mejor, además de dar una proyección de inclusividad mucho más
visible, en fin, una serie de elementos. Así que Anne Phillips lo que plantea es, si estamos de acuerdo en esto, tendríamos que estar abiertos como sociedad y como sistema político a la opción, a la posibilidad de abrirlo a nuevas variables y que además eso pudiera ser cambiante y dinámico. Puede darse el caso, no lo sé, que dentro de 10, 15 años no exista desigualdad entre hombres y mujeres y que igual ya no es necesario establecer una cuota. Igual nos parece que hay otra variable, como puede ser el origen, la procedencia, que puede hacer que sea más importante, ¿no? En Navarra creo que la población de origen inmigrante es un 16%. ¿Deberían tener una representación? ¿Algún tipo de cuota? Ese tipo de cuestiones, digamos, es lo que plantea sobre la mesa, que está muy vinculado con el tema de la interseccionalidad, es decir, al final de ver cuáles son los ejes de opresión, los ejes que marcan la vida de las personas y si las políticas de la presencia pudieran contribuir a que estos ejes de opresión se palíen o cambien, ¿no? Hay algunas cuestiones que son muy evidentes. Yo cuando la gente dice qué tontería lo de que tenga que haber representación de no sé qué, bueno, pues en el Parlamento Vasco, que no es el caso aquí, lo estamos eligiendo en los 3 territorios históricos, 25 por cada uno. Y no solo eso, las juntas generales de cada una de los territorios históricos las elegimos por comarcas. Aquí elegirse la circunscripción es Navarra, ¿no? Pues ahí lo hacemos por comarcas. Fíjate tú, para las juntas generales de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque nos parece importante que estén los de Donostialdea por un lado, pero que también haya representación de la comarca de Deva, o sea, nos parece importante. Bueno, pues ahí ya estamos reconociendo que hay alguna variable que es importante. Es tan importante que tiene una representación institucional en el sistema electoral. Fijaos, o sea, ni tan siquiera es cuota. Es decir, es que vamos a elegir 8 que van a ser de Donostialdea, 7 que van a ser de tal. Así que, es decir, hay muchos elementos que damos como naturales. Pues Anne Phillips plantea que posiblemente sea el momento de también plantear, abrir la puerta a otras opciones, ¿no? Bueno, en todo caso, se ha analizado muchísimo el tipo de actividad que han llevado adelante las mujeres políticas. Y esto ha dado mucho juego, sobre todo en los estudios sobre parlamentos, por cuanto hay más, en los últimos tiempos ya hay una masa crítica de mujeres como para que se pueda analizar de una manera clara. Vamos a ver qué hacen. Claro, decirlo así en el vacío tampoco tiene mucho sentido, puesto que ya sabéis que un parlamentario o una parlamentaria tampoco puede hacer lo que le da la gana, obviamente. Está dentro de un partido, hay una disciplina de partido, los reglamentos de los parlamentos también tienen sus propios límites, en el decir qué es lo que puede hacer un parlamentario o parlamentaria suelta para hacer determinadas cosas, necesita presentarlo en el grupo, en fin. Pero aún así hay cierto margen de maniobra que hace que podamos ver cómo funcionan, qué iniciativas presentan, qué temas plantean hombres y mujeres en el Parlamento. Y ahí se ha hecho un trabajo enorme y se está trabajando sobre un concepto muy interesante, que es Parlamento sensible al género, en donde se intenta ver qué es lo que hacen y se intenta analizar por qué hacen lo que hacen. Y esto hace que en muchos casos están haciendo estudios de tipo etnográfico. Ya no sería tanto analizar la base de datos del Parlamento, mira, estas han hecho esta cosa, han presentado estas iniciativas en estos temas y demás, sino entrar en los parlamentos y preguntarles ¿cómo funciona el Parlamento? ¿Tú cómo te sientes? Tal. Y esto ha dado pie a analizar de una manera muy interesante las normas formales, pero también las informales que existen en los parlamentos. Ese tipo de dinámicas, esas pautas que no están escritas, pero que funcionan y que se está analizando también de una forma como que el Parlamento al final es un lugar de trabajo especial, pero es un lugar de trabajo. Y eso también nos trata un poco más de decir, a ver, que la clase política tampoco están ahí en la estratosfera, que al final son personas que van a trabajar y demás, y también podemos analizarlo desde ese punto de vista. Van a trabajar, pueden tener entre conflictos, puede haber casos de acoso, y todo eso también tiene que tenerse en cuenta. Es por eso que este concepto está dando muchísimo juego, el de parlamentos sensibles al género. Ya no es solo que haya una representación equilibrada, sino vamos a ver qué es lo que hace. Y no os sorprenderá saber si os digo que se encuentra que prácticamente en todos los casos se sigue dando una división de las tareas, incluso cuando hay la mitad de mujeres, o incluso cuando las mujeres son más, incluso cuando hay de todos los partidos políticos,
se sigue dando cierta división temática, división en cuanto a presencia en junta de portavoces, que suele ser normalmente el nivel más relevante. En la mesa no tanto, en la mesa ya hay una presencia paritaria en muchísimos casos, en la mesa que organiza, digamos, el Parlamento, pero se sigue dando diferencias, sobre todo en términos de dónde intervienen las mujeres y los hombres. Las mujeres intervienen mucho más en comisiones y los hombres en el pleno. Eso tampoco se os sorprenderá. Al final estamos, digamos, trasladando esa dicotomía público-privado, esa dicotomía lo importante, lo menos importante, lo principal, lo secundario, lo estamos trasladando continuamente, incluso cuando hay un 55% de mujeres. Por supuesto, todas tenemos casos de mujeres que tienen una presencia tremendamente relevante en el Parlamento y demás, cada vez más, es cierto, pero si nos atenemos al funcionamiento global, vemos que es evidente. En el Reino Unido hicieron un estudio para ver cuánto hablaban las mujeres y contaron las palabras. Y tienen unos programas de informáticos, un software que mide los discursos. Ahora no tengo el dato, pero era increíble la diferencia en el número de palabras que las mujeres, por supuesto, eran muchísimo más breves en sus intervenciones que los hombres. Muchísimo más. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final la estructura en la que vivimos hace que la socialización siga siendo diferente y en su forma y en su estilo de hablar, los hombres políticos tienden a hablar muchísimo más tiempo, tienden a hablar en pleno o en lugares donde son mucho más visibles, y esto ya sin entrar tanto en las formas de hablar, pero sus formas de comunicación son diferentes también. Cuando dicen los hombres tienen, digo, lo mismo podría decir las mujeres tienen también, otras formas diferentes, más breves, más vinculadas a lo concreto, más ágiles en comisiones, donde se sienten más cómodas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que con la evolución que estamos viendo en los últimos tiempos del Parlamento, y eso lo podríamos ver en el caso del Parlamento español o de tantos otros, en el Parlamento británico es muy evidente también, están retrotrayendo la participación de las mujeres políticas. Porque los estilos que se están poniendo ahora mismo en boga o que existen, adversarial, hostilidad, esos estilos hacen que las mujeres echen pasos atrás. Sabemos que la violencia política contra las mujeres políticas es enorme, desproporcionadamente grande en relación a la que reciben los hombres, que también hay para ellos, enorme, que muchas veces se instala en lo personal, en la descalificación, en fin, en destruir. Y eso hace que muchas mujeres políticas están ahí, pero, digamos, se colocan en un lugar un poquito más parapetado. Con lo cual, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente el hecho de que, no, si ya está en la mitad, si está en la mitad del Parlamento ya. Bueno, vamos a ver, incluso estando en la mitad, cómo funcionan esos parlamentos. Por eso es que yo creo que hay es un campo muy interesante de lo de parlamentos sensibles al género. Todo esto nos está enseñando que hay una conexión, yo creo, y después volveré sobre ello enseguida, una conexión directa entre los planteamientos feministas y la democracia. Más allá de la democracia de deliberación, que yo creo que es lo que estamos perdiendo ahora mismo. Tiene que haber esa conexión, porque no solo porque las mujeres se van hacia atrás, incluso cuando ya están en las instituciones, sino porque los riesgos, la erosión que está sufriendo ahora mismo los sistemas democráticos están afectando y van a afectar en primer lugar a las mujeres, a sus derechos, a multitud de cuestiones. Así que yo creo que la defensa de la democracia hoy en día es una cuestión vital para el feminismo. Probablemente más que defender políticas de igualdad concretas. No digo que no haya que hacerlo, pero seguramente la prioridad absoluta ha de ser defender la democracia. Bueno, vamos a hacer la última mención en el caso de Navarra, ya que estamos aquí. Bueno, os he dicho que antes os daría los datos, seguro que lo sabéis. Ahora mismo en el Parlamento de Navarra hay más mujeres que hombres. Electas fueron menos, pero ha habido unos pequeños cambios en la legislatura. Hay 26 mujeres y 24 hombres, por lo menos hasta el 28 de mayo, así será, lo veremos.
Hay un nuevo reglamento que se acaba de aprobar en el Parlamento, que se pondrá en marcha cuando empiece la nueva legislatura, que habla de la necesidad de que la mesa sea paritaria, de que haya un lenguaje inclusivo. Es decir, ha habido una serie de cambios que se pondrán en marcha en esta nueva legislatura que se iniciará, que yo creo que son bastante interesantes. Hay paridad en el gobierno, hay una presidenta autonómica, que son 4, teniendo en cuenta las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, 19 instituciones, solamente hay 4 mujeres. Una de ellas es muy famosa, la de Madrid, pero son 4, Baleares, Rioja, Navarra y Madrid. Y respecto a la presencia en política municipal, por lo menos hasta las elecciones de dentro de 5 semanas, es más baja. En Navarra las alcaldesas son el 26,4% sobre el total de alcaldías y el 36% de concejalías. Es decir, esta menor presencia en las instituciones municipales es también algo que se repite en muchísimos contextos. Y también se hacen estudios preguntándose el por qué. Antaño parecía que no, la política cuanto más cercana, más accesible para las mujeres. Ahora parece que hay otros elementos que lo complican, ¿no? La política municipal es mucho más directa, es decir, estás en permanente contacto con la ciudadanía, probablemente en un nivel de, no voy a decir de hostilidad, pero como de interlocución tan fuerte, que también tiene su aquel, el plantarte en esas cuestiones. No sé muy bien si hay otras explicaciones. Bueno, en cuanto a las encuestas de valoraciones de líderes y tal, bueno, en el caso de Navarra estuve mirando una encuesta el otro día. La valoración de la gestión del gobierno es más alta la que hacen los hombres para el gobierno de Navarra. Lo valoran mejor que las mujeres, un poco mejor, Sin embargo, para el caso de la valoración de la presidenta actual y de la presidenta anterior, las mujeres le dan una valoración superior. Sabéis que son 2, en Navarra, en el caso de Navarra, son las 2 que mayor puntuación reciben. María Chivite y Uxue Barcos son las que reciben mayor puntuación, y parece que esa puntuación, además, en el caso de las mujeres es mayor. Así que se da ahí. Están ahora los estudios que se están haciendo sobre Yolanda Díaz, también se ve que hay como un sesgo claro de que a las mujeres les gusta más, o por lo menos le dan mayor puntuación. Así que todo esto de la política, de la presencia, de la identificación y demás, probablemente también tenga un punto ahí. No solamente con lo que diga o los proyectos que plantee, sino también por el hecho de que es una mujer, y ella lo sabe, por eso subraya tanto lo de la primera mujer. Bueno. Vale. Iba a decir alguna mención sobre la política de igualdad en Navarra, que en los últimos años ha hecho un cambio súper tremendo, y que está llevando adelante. Una de las cuestiones que recientemente he leído, además, es una característica que solo se da en Navarra ahora mismo, en el INAI, el Instituto Navarro por la Igualdad, que es que dentro del propio INAI está también la dirección LGTBI+, está dentro, como subdirección, dentro del INAI. Y es la única comunidad autónoma que lo tiene de esa manera. Con lo cual, dentro del camino de la interseccionalidad, es un avance, digamos, o algo que se ha hecho en ese sentido. El presupuesto del Instituto Navarro por la Igualdad, eso es una cuestión que me suele interesar, compararlo con Emakunde, que es lo que yo conozco mejor, el Instituto Vasco de la Mujer. El presupuesto de INAI el año pasado fue de 7,2 millones. Os puedo decir que es muy alto. Si lo comparamos con Emakunde, era 7,8 millones. El de Emakunde, teniendo en cuenta la población, en Euskadi es de 2,2 millones y en Navarra es de 650.000 personas, con lo cual yo creo que la diferencia es muy grande. Es un presupuesto muy alto, se entiende porque lleva adelante también otras competencias y demás. Así que, bueno, hay técnicas de igualdad en el gobierno, 27 agentes de igualdad a nivel municipal en Navarra. Está ahora mismo el Pacto por los Cuidados, esto también es una referencia a nivel Estado, los pactos, el pacto foral y los pactos locales por los cuidados. Y supuestamente a lo largo de este año se abrirá también un centro de crisis para atención integral a la violencia sexual. Esto es con los fondos Next Generation, habrá de abrirse y también supongo que será un hito importante, aunque habrá de ocurrir en todas las provincias y territorios históricos. Vale. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hablar ya por último? Por el tema de la agenda feminista, después de ver todo esto, si tiene importancia o no la tiene, que haya más o menos mujeres en política. Vale.
feminismo ha tenido un boom espectacular en los últimos años, podríamos decir aquí seguramente desde el año 2018, 2017, en los últimos 6-7 años ha sido espectacular, bien lo sabéis, si os acordáis de aquella huelga del 2018, esas manifestaciones tremendas que nos quedamos todas atónitas, ¿no?, de cómo había ido tantísima gente a las manifestaciones del 8 de marzo, seguramente influenciadas, aunque no solo, por el movimiento del Me Too, de las actrices de Hollywood, la sentencia de la manada, que me imagino que aquí en Navarra también tuvo una incidencia enorme. Pero todo esto hace que hoy en día podamos decir que hay una agenda feminista en las instituciones y en los medios. Y me interesa mucho subrayar también lo de los medios, porque a veces confundimos el que haya una polémica en los medios con que el tema esté inserto en la agenda política. A veces hay vínculos, muchas veces, pero no tiene por qué. Es decir, que haya una bronca mediática sobre una cuestión no quiere decir que eso se vaya a recoger por parte de las instituciones. Como digo, a veces sí. ¿Cuáles son las formas de incidencia? Pues bueno, el movimiento feminista ha tenido y sigue teniendo múltiples formas, ¿no? No solamente la calle, las manifestaciones, los consejos de participación en donde estáis presentes, ¿no?, en el caso de muchísimas instituciones, la propia universidad, la academia, personas expertas que hacen investigaciones, que estudian y demás, las redes sociales, los partidos políticos, que dentro tienen muchísimas veces sectores feministas muy, muy potentes, partidos de mujeres. Ahí en Donosti tenemos la candidatura a Plaza Andreó, que esta vez no se presenta, pero que se ha presentado muchísimos años también, integrada exclusivamente por mujeres. En fin, todo esto hace que podamos decir que la agenda feminista en los últimos años es más que evidente y que en muchos casos las instituciones han ido recogiendo algunos elementos y además han ido modulando esa manera de recoger. Porque si podemos decir que la violencia, yo creo que sería el tema número uno, la violencia contra las mujeres, la violencia ha sido recogida por las instituciones sin duda ninguna. Pero también desde el feminismo se ha ido modulando la manera de interpretar. Primero, ¿qué es violencia? De manera mucho más restrictiva. Se hace una ley, solamente se considera la que se ejerce por la pareja o la expareja, ¿vale? Pues también hay otro tipo de violencia y la violencia sexual también necesita una atención específica, ¿vale? Pues hagamos una ley. Hay otro tipo de violencias que quedan fuera. No solamente se puede hacer subrayar el papel de la víctima, hay que hablar también de supervivientes. En fin, todo lo que ha ido haciendo el feminismo ha ido poco a poco matizando, modulando, cambiando las perspectivas, que seguramente desde las instituciones ha ido costando más, se ha ido recogiendo poco a poco, con el caso de la violencia. El aborto, los derechos sexuales y reproductivos, también uno de los elementos clásicos del feminismo, que como tal, como sabéis, ha recibido muchísimas altibajos y en los últimos contextos, podemos decir que también en muchos lugares ha sido anulado o está en riesgo de dejar de ser reconocido. Bueno, el tema de la violencia, yo creo que también son ambos temas que están muy en riesgo y están muy vinculados a la erosión de la democracia. Está muy vinculado a la aparición de los movimientos, partidos, fuerzas de extrema derecha, populismo de extrema derecha, que tiene en la agenda feminista, digamos, su lugar de ataque frontal. La autonomía económica, esta es una de las cuestiones también básicas en la lucha feminista, todas las cuestiones que tienen que ver con la brecha salarial, la brecha de pensiones, de la que se habla ahora también como consecuencia de lo anterior, ¿no? Todo el tema de los cuidados, que esto ha sido más reciente, no porque no existiera antes, sino porque antes probablemente se hablaba desde otro punto de vista, se habla de política social y demás. Los cuidados en los últimos años se han convertido en, digamos, un tema en sí mismo, vinculado también al tiempo, a la organización de los tiempos, al tiempo para la vida. No son lo mismo, pero también tiene mucho que ver las reflexiones que se hacen hoy en día sobre la jornada semanal de 4 días, en fin, todo esto tiene un componente feminista puramente, claramente, ¿no? Y toda la cuestión de la interseccionalidad, que antes os he mencionado en el caso de la presencia institucional, pero que tiene muchísimas derivas, ¿no? De ver qué tipo de políticas públicas tenemos que hacer, cómo tenemos que enfocarlas para dar, digamos, llegar al núcleo de las personas que mayor opresión están sufriendo por diferentes motivos. Es decir, están ahí las mujeres, pero habrá que atinar también hacia qué mujeres o en qué medida tenemos que establecer una serie de prioridades, ¿no? Así que las 3 preguntas que yo me haría en torno a si hay prioridades
en la agenda feminista se ha conseguido llegar a las prioridades políticas es, primero, considerar esos temas directos que acabo de mencionar, esta relación clásica de temas, si están ahí o hasta qué punto están. Pero también hay que tener en cuenta los temas más indirectos y que están muy vinculados a todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar y con los servicios que tienen que ver con los cuidados, educación, sanidad, política social. Todo esto es básico para conseguir que la vida de las mujeres sea mejor. Hay un vínculo directo con los servicios públicos, ¿no? El cómo también tiene que ver esa forma de definición. Hay muchos proyectos políticos que hoy en día se definen abiertamente como feministas. Antes no era así, antes no era tan, digamos, tan general. Hoy en día hay muchos partidos, muchos programas electorales que dicen este es un programa feminista, izquierdas, verde, ecologista y feminista. Eso yo creo que también es fundamental. Yo creo que sobre todo lo más importante es el para qué. Si efectivamente dentro de la agenda feminista tendría que tener en primer lugar, ¿no?, lo más importante, esa necesidad de emancipación y de transformación social y económica, no solamente para las mujeres, sino para todas las personas que estén en situaciones ya de vulnerabilidad o por lo menos de desigualdad. Y esto hace, y de nuevo insisto, en que esto tiene que estar completamente vinculado con la defensa de la democracia. La democracia como sistema inclusivo que pone por delante la igualdad de las personas. Yo creo que esa profundización en la participación, en la deliberación, todo esto tiene que formar parte del proyecto feminista. Insisto en lo de la deliberación, puesto que ya sabéis que la extrema derecha y los partidos populistas de extrema derecha lo primero que hacen es eliminar cualquier signo de deliberación y lo que hacen es convertir todos los debates en una destrucción del adversario, en un debate absolutamente anulador de lo que está diciendo, eliminando todo tipo de debate, de argumentos, de decir nada. El ejemplo clásico es la negación de la violencia de género, en fin, decir, hasta tal punto que ni tan siquiera lo reconozco como tal, o sea, no entro ni a hablar de ello, porque no lo reconozco. O sea que yo creo que... se ha muerto. Porque tiene poca... ¡Oh, Dios mío! Sí, pero ya está, Vale. En esas formas de erosión de la democracia que se están dando, yo creo que, por eso, lo de la deliberación yo creo que es fundamental, porque muchas veces nos fijamos exclusivamente en la erosión que se da a partir del reconocimiento de derechos o de las leyes, que si en Hungría han cambiado esta ley, que si en Polonia van a prohibir el aborto, es decir, todo eso, con ser muy importante, yo creo que lo fundamental va más allá de eso, y es en el propio estilo democrático que están planteando. Y si, bueno, es muy posible que después de las elecciones del 28 de mayo tengáis algún escaño de Vox en vuestro Parlamento en Navarra. no. Es muy posible que incluso puedan ser 2, como dicen las encuestas. Bueno, en Euskadi hay un escaño de Vox en el Parlamento Vasco. Nos lo comemos con patatas. Es cierto que los partidos políticos también tienen su propia reacción, y en el caso de Euskadi, en el caso de Cataluña, hacen una especie de cordón sanitario para evitar que tengan una actividad muy visible, pero es cierto también que una pequeñísima presencia puede hacer que todo esto que estábamos comentando, la deliberación, la esencia misma de la democracia, que es el debate entre diferentes, se venga abajo. Porque ese es uno de los grandes objetivos que buscan los populismos de extrema derecha. Yo creo que con eso, entendedme bien, no quiere decir que nos tengamos que dejar de fijar en lo anterior, pero yo creo que tendríamos que poner encima de la mesa el riesgo que está sufriendo la democracia ahora mismo, sobre todo la democracia deliberativa. Eso tendría que ser el frontispicio, digamos, del proyecto feminista. Hacer frente a este riesgo, que es un riesgo muy claro, es lo que tendría que ser la prioridad absoluta, desde mi punto de vista. Así que, gracias. Muchas gracias, Arancha. Yo creo que nos has dado 1000 pistas.